nombre de nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad. ¿Y qué significa ese bíblica? Ese bíblica significa, primero, que queremos hacer todo lo que hagamos aquí de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y queremos someternos a las Escrituras. De acuerdo a lo que Dios nos va mostrando, queremos obrar de acuerdo a eso. Pero también se llama bíblica porque nos sometemos al texto que nos toca predicar. Creo que algo muy fácil para nosotros como pastores hubiera sido: saltemos Timoteo 3 y vayamos a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vayamos a Cristo viene pronto, alegrémonos. Vayámonos a regocijaos y regocijaos, otra vez os digo regocijaos. Vayámonos a otros versos que sean de ánimo, que no nos confronten con temas difíciles de hablar, con temas que de repente chocan con nuestras tradiciones o de repente con la forma en que concebimos el mundo. Pero si hemos de ser una iglesia bíblica, debemos someternos al texto. Debemos someternos a lo que toca predicar. El sermón de la semana pasada ciertamente fue difícil. El sermón del día de hoy no es más fácil. La semana pasada se hablaba a las mujeres y ahora Pablo le habla a los varones. Les dice, quiero leer el texto, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Requisitos para los obispos. Pueden reemplazar eso por pastores o ancianos. Dice, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispado, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sobre estos requerimientos vamos a hablar el día de hoy, y como el Señor lo dice a través de Pablo, palabra fiel es esta. Es una palabra muy importante. Así que vamos a orar para pedir la guía del Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de encontrar tu estándar, Señor. Gracias, Señor, porque a lo largo de tu palabra tú nos has mostrado que tú llamas hombres desde el Antiguo Testamento, profetas, sacerdotes, jueces. Tú llamas a hombres, Señor, para que desempeñen un rol que es representar, hablar delante de ti y de parte de ti, pastorear con el oficio con el que tú te identificas en tu palabra como pastor, amar como Cristo ama a la iglesia y ejemplificar eso a toda una comunidad de creyentes. Oh Señor, el día de hoy nos presentamos ante ti queriendo aceptar tu estándar, Señor. Y te pido que me guíes, Señor, que todo lo que salga del día de hoy sea tu palabra. Porque como van los líderes, va la iglesia, Señor. Tú lo has establecido así siempre. Ese es tu estándar. Y te agradecemos por eso, Señor, pero te pedimos que nos guíes, Señor, porque somos 3 pastores jóvenes que queremos hacer lo mejor por este pueblo, pero te rogamos que demos la talla, Señor, como tú lo has mandado aquí, en tu palabra. Y te ruego también, Señor, que me guíes en este momento en la enseñanza y también en el corazón de mis hermanos. Que podamos ver juntos, Señor, tu gloriosa santidad, tu gloriosa y profunda y maravillosa y hermosa santidad por la cual, cuando Eva tomó un fruto, simplemente todo se arruinó. No tuvo que hacer nada más pecaminoso que comer de un árbol prohibido, y todo se arruinó.
Tus estándares son altos, Señor, y queremos someternos a ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay un dicho popular que de repente ustedes ya han escuchado y quizás lo han dicho, que es de tal palo, tal astilla, ¿no? Es un dicho muy común. Generalmente lo decimos cuando vemos un padre y un hijo y vemos que el hijo refleja las actitudes, el comportamiento, algunas muecas del padre. Ese dicho también se dice cuando hay una influencia de una persona a otra. Paran juntas dos personas, de tal palo, tal astilla. El llamado pastoral, siendo el más honorable que podemos encontrar en las Escrituras y por ende en la tierra, es aceptar un mandato de parte de Dios a guardar el testimonio que Dios quiere que ejemplifiquemos los pastores, que seamos ejemplo de los creyentes. El llamado pastoral es aceptar el mandato del Señor Jesús cuando le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Es un llamado alto porque se nos manda a pastorear el rebaño, velando por las ovejas, con ánimo pronto, siendo un ejemplo de irreprensibilidad, sabiendo que rendiremos cuentas delante del príncipe de los pastores y delante de aquel a quien el salmista describe como el pastor, y que algún día tendremos que rendir cuentas al príncipe de los pastores. Pero las iglesias no crecerán y no podrán ver más allá de lo que sus pastores les ayudan a ver. Ellos son los líderes, los atalayas, los que ven por encima del campo para guiar al rebaño y decirle, por aquí es, iglesia. La cosmovisión que el rebaño tiene de cómo se vive la vida de iglesia depende de los pastores. La forma en que los miembros de la iglesia ven la palabra, la oración, el evangelismo, las misiones, el servicio, el ministerio, el discipulado, lo que es virtuoso, el testimonio, sus prioridades, cómo manejan sus relaciones, toda esa perspectiva depende de cómo dirige las enseñanzas los pastores. Ciertamente cada cristiano será presentado ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de cómo vivió y usó sus dones para la gloria de Dios. Pero los pastores rendirán cuentas de cómo lideraron a todos aquellos a quienes el Señor les ha encargado. Y ese es un llamado honorable. No sea que, como dice Richard Baxter en su libro El Pastor Reformado, las ovejas que asistían las personas que asistían a tu congregación, te miren en la cola del infierno y te digan, gracias, pastor, hasta acá nos alcanzaron con tus enseñanzas. Hasta aquí nos sirvieron tus predicaciones, porque nunca nos alertaste del pecado, del arrepentimiento, de la santidad. Como va el liderazgo en una iglesia, así camina la iglesia. Que de tal pastor, tal iglesia. El día de hoy vamos a ir sobre este pasaje de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. El sermón se llama Un llamado honorable. Y la verdad central es, los hombres de Dios son un ejemplo para los demás en integridad, servicio, responsabilidad y laboriosidad. Vamos a ir en esta enseñanza a través de 3 puntos. Primero, la importancia del llamado. Ese va a ser un punto corto. Segundo, las demandas del llamado. El punto más largo. Y tercero, la meta del llamado. Un punto muy, muy breve. Vamos primero al primer punto, la importancia del llamado. Pablo entendía que este llamado era el más importante que un hombre puede aceptar. Pablo entendía que este llamado era tan importante que él lo repitió 2 veces, en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Pablo comienza señalando que aquellos requerimientos que él va a citar son palabra fiel. Los eruditos del estudio del lenguaje creen que cuando se escribió Timoteo, la iglesia había comenzado a desarrollar frases breves parecidas a credos para ayudar a las personas a recordar el evangelio. Las palabras fieles, entre comillas, de Pablo son frases breves parecidas a credos. Era algo
que ellos debían memorizar. Cuando Pablo cita y dice, palabra fiel es esta, básicamente lo que él está diciendo es, estoy resaltando la importancia de aquello que voy a decir ahora. Pablo dice, palabra fiel es esta 5 veces, en 5 ocasiones. La primera ocasión es en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2 al 17, donde apunta que Cristo vino a salvar pecadores. Palabra fiel es esta. Luego en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, palabra fiel es esta, cuando habla del llamado al pastorado. Luego, palabra fiel es esta, en capítulo 4, versículo 8, cuando habla del valor de una vida piadosa. Luego dice otra vez, palabra fiel es esta, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, cuando habla de la fidelidad de Dios. Y en Tito, palabra fiel es esta, con capítulo 3, versículo 1, cuando habla de nuestra salvación por gracia para obras. Pablo está señalando que el entender el llamado pastoral bíblicamente está a la misma altura que entender la salvación, la vida de piedad, la fidelidad de Dios y las obras que produce la salvación por gracia. Palabra fiel es esta. El llamado al pastorado es un llamado honorable. Por eso sigue diciendo Pablo, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Como les decía al comienzo, esta palabra puede ser reemplazado por anciano, pastor o sobreveedor. No a muchos de nosotros nos gustaría que nos llamen obispo. Preferimos que nos llamen pastor si que quieren hacerlo así, pero realmente no es necesario tampoco. El nombre griego para la palabra obispo es episcopos, que tiene la connotación de alguien que observa. Se puede traducir como guardián o supervisor. Esa traducción tiene sentido si consideramos nuestro contexto en esta carta. ¿Y cuál era el contexto? Vamos a ver un poquito, no vamos a recapitular, vamos a ver simplemente el contexto. Pablo está encargando a Timoteo que cuide de la iglesia que está en Éfeso. Aquella iglesia a la que Pablo dejó no sin antes decirle lo siguiente en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo encontró que esta iglesia iba a ser perseguida, pero no por gente que se oponía al cristianismo, sino por gente que estaba dentro de ellos e iban a ser lobos. Así que esta labor es importante porque es una buena obra que incluye proteger al rebaño de aquellos que quieren enseñar otras doctrinas que no son bíblicas. Proteger a la iglesia de aquellos que quieren usar el púlpito para su gloria, como lo hacían los judíos con sus genealogías y como lo hacían los griegos con sus fábulas. Esos también enseñaban que habían lugares y formas específicas de orar y para ser escuchados. Y también estos hombres permitían las inmodestias y la impureza y permitían que esto contaminara toda la ciudad de Éfeso y se exhibiera también igualmente en la iglesia. Pablo dice, necesitamos hombres que puedan defender a la congregación de esto. No podemos permitir que Éfeso se meta en la iglesia. Por eso Pablo manda a pastores a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a predicar de parte de Dios y delante de Dios. Pero no solo es una labor del púlpito, sino que también les manda a velar por el rebaño, exhortando de día y de noche con lágrimas, esto es, corrección en amor, alcanzar al perdido, amonestar a los ociosos, animar a los de poco ánimo, levantar a los débiles, es reprender a los que viven en pecado y hacer todo esto con amor, paciencia, perseverancia y coherencia bíblica. Díganme ustedes si no es un llamado complicado, difícil y al mismo tiempo honorable. Como dice Strauch en su libro sobre los pastores bíblicos, la imagen bíblica de un pastor permaneciendo largas horas despierto, garantizando la seguridad del rebaño, conduciéndolo a pastos frescos y agua clara, cargando a los débiles, buscando a los perdidos,
curando a los heridos y enfermos, es una imagen preciosa. Toda la imagen de un pastor en Israel se caracteriza por la intimidad, la ternura, la preocupación, la habilidad, el trabajo duro, el sufrimiento y el amor. Esa es la labor de un pastor. Por tanto, hermanos, si alguno anhela, aspira o tiene este gran deseo de su corazón de servir en este oficio, debe entender que este es un llamado honorable y un llamado muy importante, porque de tal pastor, tal iglesia. Veamos ahora el segundo punto. Este va a ser el punto más extenso, donde vamos a ver todas las características del obispo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice, un obispo debe ser, pues, este debe ser, nos habla de un requisito, una característica del candidato. Por un lado, no solo es un anhelo futuro o algo que adoptará cuando tome el rol, sino es algo que ya se identifica en su vida presente. Por otro lado, no significa que siempre fue irreprensible, sino que ha crecido espiritualmente en el presente y posee estas características, aunque en el pasado no haya poseído estas características. Estas siguientes virtudes deben estar presentes en un hombre para que pueda ser nombrado pastor de una iglesia. Antes de ver estas características, hermanos, es bueno resaltar que 14 de estas características tienen que ver con el carácter del hombre. Y solamente una característica tiene que ver con el talento del hombre, que es la capacidad de enseñar. Hoy en día, lamentablemente, lo que más resalta de un pastor es que tiene un talento. O lo que más resalta de la elección de los pastores es que se escogen a los más talentosos, pero no a aquellos que viven un carácter de acuerdo a lo que está establecido aquí. Muchos pastores han llegado a ser pastores por personas que los han encomendado sin entender estas enseñanzas. A veces los han llamado simplemente porque hablaban bien en público, porque tocaban guitarra, porque sabían dirigir una conversación. Eso es elección por talento. Dios va a explicar en su palabra que se trata de carácter. Así que veamos el primer requisito. Irreprochable o irreprensible, dice la Reina Valera. Del griego anepilemptos, que significa no apto para ser tachado. Eso es lo que significa esta palabra. No está apto para ser tachado. Ahora, hermanos, todos nosotros somos pecadores y sin duda nos examinamos. Y si nos examinamos, todos hemos pecado. ¿Ok? Pero eso no se refiere a una persona que no peca. De otra manera, todos estaríamos descalificados. Pero se refiere a una persona que no tiene quien le acuse de qué. No tiene acusadores. No tiene un vicio, un pecado que lo esclaviza, un hábito indecente o una actitud por la cual pueda ser acusado de rebelde. Y de la misma manera que hemos visto en el caso de los diáconos, este llamado se trata de Dios y no se trata de los hombres. En ocasiones, en algunos lugares, se han levantado hombres y pastores simplemente por su carisma, solamente porque son más empeñosos, pero nosotros no deberíamos bajar nuestros estándares ni por buenas virtudes, ni por amiguismo, ni por beneficio propio. Si el candidato tiene una acusación que afecte su credibilidad, su reputación o su conciencia, lo mejor es esperar o resignarse o ser guiado por sus pastores de manera que no se quebrante la palabra de Dios. Este llamado se trata de Dios y no de los hombres. Lo primero que debemos velar es por el estándar de Dios y no por el alcance o el logro o la plenitud del hombre. Como dice Strauch, Pablo sabía que el diablo utilizaría cualquier defecto por parte de los líderes de la iglesia para avergonzar la imagen pública de la iglesia. Entonces, para proteger la credibilidad del evangelio y la reputación de la iglesia local del ridículo público, Pablo insistió que los ancianos y diáconos de la iglesia sean irreprensibles, moral y espiritualmente. Por lo tanto, las calificaciones que Pablo enumera tienen como objetivo salvaguardar a la iglesia local de ancianos y diáconos no aptos que potencialmente podrían deshonrar a la comunidad de los creyentes. Fin de la cita.
El pastor debe ser, hermanos, entonces, irreprensible. Ese es el requisito que define al pastor. Pero luego Pablo va a detallar este requisito aplicándolo al carácter personal, familiar y público del pastor. Ojo, hermanos, las descripciones que vemos de aquí en adelante, es diciendo Pablo cómo luce una persona irreprensible. Y él dice, voy a entrar a campos personales, su carácter, familiares, cómo está en su casa o su familia, y cómo es percibido públicamente. Ahora veamos estos aspectos. Lo primero que dice es marido de una sola mujer. Este es un punto fundamental y los pastores queremos evitar cualquier desliz o duda respecto a este asunto. Más bien queremos ser muy claros en este aspecto. El matrimonio es una institución humana a cargo de reflejar el amor de Cristo por su iglesia y debe ser sostenido en lo más alto en nuestra congregación. El matrimonio no es un juego. El matrimonio está para representar la imagen de Cristo amando a su iglesia y debe ser mantenido en lo más alto. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra. Ciertamente este requisito tiene varias aplicaciones. Primero, la poligamia siempre fue prohibida por Dios. Dios nunca permitió que hombres tuvieran más de una mujer. De hecho, el primer hombre que dice que tuvo 2 mujeres es Lamec, y era un hombre vengativo y cruel. Lo pueden encontrar en Génesis capítulo 4. Posteriormente, esta se volvió una tradicional desobediencia en Israel. Los hombres, incluso hombres muy bien conocidos, tuvieron más de una mujer. Pero no vemos en ningún texto que Dios apruebe tal hecho. Lo que los hombres hacían en el contexto de Éfeso, en el mundo romano, ellos no podían casarse con 2 personas. Ellos no podían tener 2 mujeres. Entonces lo que los hombres hacían era casarse con una, luego darle carta de divorcio, casarse con otra, darle carta de divorcio, casarse con otra y darle carta de divorcio. A eso se le llamaba una monogamía serial. Eso también está prohibido. Así que nos queda claro, Dios quiere matrimonios de un solo hombre con una sola mujer, donde el hombre y la mujer se acompañan hasta que la muerte los separe. Y esa debe ser una característica de aquellos que van a ser pastores. Luego dice que sea sobrio, prudente y de conducta decorosa. Estos términos nos hablan de una persona que tiene dominio propio y sus asuntos en orden. Es una persona sobria, es alguien que no está dominado por el vino, por ningún otro vicio. Es una persona que no es esclava de ningún vicio o pecado oculto. Es una persona prudente también, que es cuidadoso con las tentaciones y pasiones y los deseos de su carne. No se mete él mismo en tentación, sino que sabe cuidarse, que actúa con dominio propio para evitar ponerse a sí mismo en condiciones de tentación. Luego también dice que es una persona decorosa, y ese decoroso habla del griego kosmios, de donde sacamos la palabra cosmético, de donde sacamos las palabras para hablar de algo que está en orden, de algo que se ve agradable. Es un hombre que se ve ordenado y que maneja sus asuntos de manera organizada. Es presentable y virtuoso. Está alejado de los malos hábitos que perjudican su servicio, como la ociosidad o la pereza. Es un hombre que tiene sus asuntos en orden. Ese es otro requerimiento para el pastor. Luego también nos habla de hospitalario. El pastor debe ser hospitalario. Eso significa que el pastor debe ser capaz de dar una cordial bienvenida a los extraños con cordialidad y generosidad. Y eso aplica tanto para el hogar como para la iglesia. Nosotros los pastores debemos ser personas que abrimos nuestro hogar a las personas. Que abrimos nuestro hogar a visitantes conocidos y muchas veces también a desconocidos. Tener conversaciones en nuestras mesas, como muchos, por la gracia de Dios, hemos tenido. Puedo mirar los rostros de ustedes y deleitarme y gozarme
en todas sus historias y las cosas que han aprendido en la vida y las cargas que han pasado, y ver lo hermoso que es ser hospitalario. Jerry Bridges, el fundador de los Navegantes, dijo una vez que había visto más personas entregar su vida a Cristo en su mesa del comedor que en cualquier otro lugar. La hospitalidad es transformadora. Muchas iglesias no tienen unidad porque no tienen hospitalidad. Muchos pastores no tienen unidad y no tienen cercanía porque no tienen hospitalidad. Y hermanos, esto es algo que nosotros debemos practicar. No solamente los pastores, sino todos los miembros. Si nosotros los pastores hemos de dar ejemplo con esto, deberíamos ver también reflejado ese ejemplo. Nosotros queremos recibir, hermanos, invitaciones a sus casas. No nos tienen que dar almuerzo. Queremos estar con ustedes. Queremos estar con ustedes porque les amamos, nos interesan ustedes. Me encanta encontrarme a veces con algunos hermanos en la calle, estamos en el mercado y es tan bonito, ¿verdad? Nos encontramos en la calle y es como, hey hermano, qué bueno que estás aquí. Qué bueno es vernos fuera de estas paredes, ¿verdad? Y ayudarnos unos a otros. Si nosotros los pastores hemos de ser ejemplo, hemos de tener nuestros asuntos en orden, hemos de gobernar bien nuestras casas, entonces deberíamos siempre abrir nuestras casas como un centro de consejería, de refugio, de descanso espiritual. En un sentido, hospitalario significa que tu casa es un hospital. Y de repente has tenido experiencia mala en el hospital aquí en Lima, pero digamos que es una clínica, no sé, o tu hospital de preferencia. ¿Ya? Hospitalario es practicar algo así. Ya está. Solidaridad, dice. No, a veces tenemos malas experiencias, pero nuestra casa debe ser un hospital. Un lugar donde los enfermos vayan y se sanen. Donde los caídos vayan y reciban consuelo. Donde los desanimados sean animados. La casa del pastor debe ser un lugar que da credibilidad a su ministerio y no contradice todo lo que él predica en el púlpito. Ya que vivimos en una ciudad tan grande y ajetreada, a veces no podemos ir a todas las casas de todos los hermanos, o todos los hermanos no pueden venir a todas nuestras casas. Pero una buena práctica es pasar tiempo juntos en nuestros tiempos de comunidad, en nuestros grupos pequeños, y poder también en ese momento servirnos unos a otros. Luego dice que es apto para enseñar. Ese es el único requisito que separa a los ancianos de los diáconos. Y ya dijimos en la clase de los diáconos, si el pastor manda al diácono a que enseñe todos los domingos, debe serlo pastor, no dejarlo como diácono, ¿verdad? El anciano, como dice Tito capítulo 1, versículo 9, debe tener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El pastor debe, como dice 2 Timoteo 2:15, ser diligente en presentarse aprobado a Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con exactitud la palabra de verdad. Y qué fuerte esa palabra que utiliza aquí Timoteo, que maneja con exactitud la palabra de verdad. Hermanos, la herramienta de Satanás es la confusión, es la duplicidad, es lo no tan claro. Pero Dios en su palabra es claro y nos pide a los pastores, nos manda a los pastores que seamos exactos. Los líderes de nuestra congregación deben ser personas que conocen bien la palabra, que estudian la palabra y que la conocen. Este punto también nos señala cuál es la autoridad sobre la cual el pastor es seleccionado y sobre la cual el pastor rige. La autoridad del pastor viene de lo que la Escritura enseña. El pastor no puede ni debe mandar a que se haga algo contrario a las Escrituras. Y por otro lado, cuando el pastor señala una enseñanza que se sujeta a los mandamientos o principios bíblicos, entonces, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, los miembros deben obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y miren lo que dice aquí: permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose.
porque eso no sería provechoso ¿para quién? ¿Para el pastor? Para ustedes. Cuando yo estaba estudiando eso, hermano, yo me acordaba cada vez más de cuando tenía 15, 16 años y yo hice que mi pastor se queje delante de Dios. Yo no viví obedientemente con mi pastor. Él me aconsejaba que haga cosas, que llegue temprano a casa, que obedezca a mis padres. Y yo estaba todo el día en la iglesia y siempre llegaba tarde a la casa. Y me aconsejaba y después tenía que conversaciones, que mi papá tenía que conversar, que mi hermano tenía que conversar. Y era un joven muy inconstante, muy inmaduro. Y lamentablemente no le permití hacer su rol con alegría. Quizá algún momento sintió una queja en su corazón. Gracias a Dios, ahorita tenemos una excelente relación. Nos hemos abrazado, nos hemos perdonado mutuamente en muchos aspectos y estamos bien, pero durante toda nuestra vida tenemos oportunidad de obedecer a nuestros pastores y de permitirles que desempeñen su rol con alegría. Porque eso, si nosotros desobedecemos, no es provechoso para nosotros. Obviamente hemos hablado cuando se trata de la Escritura, cuando apuntan a una enseñanza o un principio claramente escritural. El pastor debe ser capaz de enseñar las Escrituras tanto de manera privada como en público. En el cuerpo de pastores, algunos lo harán más frecuentemente. Pero todo pastor debe saber enseñar con amor y con certeza bíblica. Hay iglesias grandes como que muchos conocemos y que obviamente conocemos pastores que tienen un don que resalta y son personas que lideran. Pero no significa que los otros pastores no tengan la capacidad de enseñar. Todo pastor debe ser capaz de enseñar. Algunos en la consejería, algunos enfocados en los matrimonios, pero tienen que tener la capacidad de enseñar. Y algunos van a estar más adelante en el púlpito, incluso algunos van a llegar a ser como nosotros disfrutamos de las enseñanzas de pastores como el Sujel Michelén, como el pastor Miguel Núñez, y van a ser conferencistas y deben ser una bendición para toda Latinoamérica en sus enseñanzas, ¿verdad? Pero no todos somos llamados a hacer eso. Sexto, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso. El pastor no debe ser controlado por el vicio de la bebida ni por nada que le haga perder el dominio propio de su vida. Hay personas que dicen, bueno, acá no dice nada de las drogas, entonces podemos permitirnos, ¿verdad? Hay lugares donde el cannabis es legal, entonces dice, bueno, el cannabis es legal en mi país y acá no dice nada del cannabis, entonces puedo consumir cannabis. Pero no es así. Lo que está hablando aquí es de que el pastor no debe tener ningún vicio y que no debe haber nada que domine su conducta. No puede ser tampoco pendenciero. Significa que no debe ser una persona violenta, reaccionaria, temperamental, colérica y mucho menos de un carácter matonesco. Por el contrario, el pastor debe ser amable, no contencioso. Recuerdo que en la selva unos hermanos estaban hablando de un hermano que predicaba muy bien y estaban sugiriendo que él sea el pastor de la iglesia del pueblo. Estaban diciendo, él es un excelente predicador, así que cuando enseña viene mucha gente, siempre es muy atractivo, muy llamativo. Los niños le prestan atención, los adultos le prestan atención, así que hermano, queremos que él sea el pastor de nuestra iglesia, pero solamente hay una cosa. ¿Qué cosa es eso? El pastor que queremos proponer de vez en cuando habla lisuras. Oh, sí, sí, ¿cuándo? Solo cuando está borracho. ¿No? Imagínense, descalificado completamente, ¿verdad? No puede ser una persona ni controlada por el vino, ni tampoco una persona que sea reaccionaria, violenta, temperamental, colérica y mucho menos con un carácter matonesco. El pastor debe ser una persona que se caracteriza por tomar la ofensa y saber llevarla. Por llevar la ofensa y ver cuando hay un conflicto que no sea coherente tomar y decir, no voy a tomar ese conflicto. Eso es el honor del pastor.
significa que el pastor no debe andar peleando con uno y con otro en el nombre del celo de Jehová, que muchas veces es lo que más nosotros vemos. Mucha gente dice, es el celo de Jehová, hermano, lo que me motiva a pelear de esa batalla. Y a veces solamente es la irritación del hombre. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 24 dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y este sufrido es tomar la aflicción. ¿Acaso no nos van a atacar? ¿Acaso ser pastor no es ponerte delante, equivocarte delante de las personas semana tras semana para que te critiquen, para que te digan algo? Va a pasar siempre. El pastor que toma cada crítica, cada aporte como una ofensa, no va a poder pastorear. El pastor debe tomar y a veces decir, cuerpo pastoral, ¿qué piensan? Sí, hermano, está fallando en eso. Amén. Perdón, voy a trabajar en eso. O también tomar la ofensa y decir, cuerpo pastoral, ¿qué piensa? Y el cuerpo pastoral le dice, no te preocupes, es una acusación injusta. Ok, gracias hermano, puedo descansar en eso. Pero no puede ser que recibe una crítica y salta. Recibe una crítica y ataca. Recibe otra crítica y golpea. Decía el pastor Miguel Núñez, si mi testimonio no me defiende, mis palabras no lo van a hacer. Nuestro testimonio es nuestra defensa mayor. ¿Qué piensa tu esposa de ti? ¿Qué piensan los miembros de la iglesia de ti? ¿Qué han visto de ti? ¿Qué piensa tu empleador de ti? ¿Qué piensa tu vecino de ti? ¿Qué piensan las excongregaciones que has visitado de ti? ¿Qué piensan tus amigos de ti? ¿Qué piensan aquellos que discipulas de ti? ¿Qué piensan aquellos que te discipularon de ti? Reputación es importante. Es importante para el ministerio pastoral. El pastor no debe ser divisivo, ni elitista, ni un acusador frecuente que forma grupos o mini reinos, o que anda en griteríos y chismes. Los pastores deben estar listos para proteger al rebaño, pero eso no significa que tengan una actitud matonesca. Pero ahora hay muchos debates de personas contenciosas y discusiones interminables en redes sociales que no son de provecho ni para los cristianos ni para el testimonio que damos a la gente de afuera. Una vez predicando, una persona nos dijo, ¿para qué voy a unirme yo a la iglesia si lo único que veo es que se pelean entre ustedes? Las denominaciones son campos de batalla, ¿verdad? Hermanos, a veces por nuestras denominaciones hemos hecho cosas que no son honrosas al Señor. Debemos tener convicciones claras, hermanos. Amén. Pero también debemos entender que el Evangelio es más grande que la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. El Evangelio es más grande que la teología reformada. El Evangelio es más grande que nuestra iglesia o los libros que hayamos leído. El Evangelio es más grande que la lectura de historia que hayamos tenido. El Evangelio obra en lugares donde nosotros no sabemos. Y si alguien tiene convicción verdadera de que Jesucristo es su Salvador, que murió en la cruz, que resucitó, se arrepintió y creyó, entonces nosotros debemos abrazar a esa persona y hacer lo que hacemos con todo el mundo. Animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, pero no andemos peleándonos unos con otros. Hay pastores ahora que viven del pleito, que viven de la contención, viven del señalamiento. Literalmente, viven, sus ingresos salen de ahí. Estos pastores tienen ahorita programas en canales de YouTube con categoría entretenimiento, donde se dedican solamente a hablar de la vida de otras personas. Son como burracos redimidos. Y usan todos los medios posibles para atraer más gente a sus canales de YouTube. Usan títulos como Jesús Adrián Romero me bloqueó. Agustín Laje es un católico. Carlos Santana se disculpa con la comunidad LGBTQ. Hermano, esto es real. Y ponen en el canal, pastor. Busqué alguna enseñanza, alguna reflexión, no había. Solamente pura acusación y chisme. Y me pregunto, por amor a Dios, ¿a alguien le interesa saber eso?
Yo no me imagino, hermano, como pastor, levantarme en la mañana con tantas cosas que hacer, con tantas cargas ministeriales, con tantas personas que quieren servir en un lugar y otro, con tantas cosas que ver de a dónde nos vamos a mudar, con tantas cosas que ver de qué vamos a enseñar, de qué vamos a discipular, que este varón quiere servir en un ministerio, que otra persona está pasando por una aflicción, con tantas cosas que orar, con tantas reuniones que tener, con tanto discipulado que hacer, levantarme en la mañana y decir, oh, Jesús Daniel Romero me bloqueó, voy a hablar 10 minutos de eso. ¿Se imaginan? Oh, Carlos Santana se disculpa de la comunidad. No sé ni dónde encontrar esas noticias, sino en otros lugares de chismes también. Oh, Agustín Laje es católico. ¿Y a quién le importa mirar esos videos? Pero tienen miles y miles y miles de reproducciones. Porque muchas personas aman la contienda, aman el señalamiento, aman el chisme. Ese hombre puede ser cualquier otra cosa, pero no puede tomar el nombre de pastor y desempeñar esos roles. ¿Quieres ser un youtuber quizá? Pon youtuber, pero no seas pastor. No estás dando la talla. No estás cumpliendo con los requerimientos bíblicos. Es un contencioso. Ellos monetizan sus videos de escasa calidad, con imágenes llamativas y amarillistas, y se hacen llamar pastores. Ese no es el llamado de Dios a sus pastores. Los pastores enseñan la palabra, no espectáculos. Los pastores predican la palabra. Ese es el lenguaje en el que hablan los pastores. Cuando alguien viene a preguntarte algo, tú dices, bueno, ¿qué dice la Biblia? Cuando alguien viene a hablarte algo, tú dices, me parece que bíblicamente. Ese es el lenguaje del pastor. No andar en YouTube contando chismes acerca del espectáculo cristiano. No me puedo imaginar cómo será la iglesia de tal pastor. Porque de tal pastor, tal iglesia. El hombre también no debe ser avaricioso. El pastor bíblico debe poder decir, como dijo Samuel al pueblo. En 1 Samuel capítulo 12, versículos 3 al 5. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Es decir, me he tapado los ojos para beneficiarme de él. Y os lo restituiré. Entonces el pueblo le dijo, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Esa es la integridad financiera de un pastor. Un pastor no se involucra fraudulentamente con sus ovejas y no aprovecha el amor y el respeto de las ovejas para tomar. Eso es totalmente contrario a lo que hacen muchos pastores o pseudopastores, que lo que hacen es trasquilar a las ovejas y beneficiarse de ellos. Pablo también ejemplificó esta conducta cuando en Hechos capítulo 20, versículo 33 dice, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El pastor bíblico, de acuerdo a sus capacidades, debe estar más preocupado en ayudar que en ser beneficiado. El pastor bíblico debe estar, de acuerdo a su capacidad, más dispuesto a ofrecer que a quitar. Mi primer pastor, Giovanni, siempre nos decía, cuídense, hermanos, de las tres feas. No eran hermanas. Decía, las faldas, la fama y las finanzas.
Muchos pastores han caído por amor al dinero y por avaricia. Han sometido la palabra a las preferencias del hermano que ofrendaba más. Han escondido la palabra para poder llegar a ser más amados y así recibir mayor favor de algunos pudientes. Han vendido el evangelio. Han aprendido a ser calculadores de sus propios beneficios y así han retirado la predicación de la palabra de su léxico y la han cambiado por estrategias empresariales que han disfrazado de llamado. El pastor bíblico no debe buscar las riquezas, debe buscar predicar la palabra. Eso no significa que el pastor bíblico no puede prosperar a fruto de su trabajo, pero significa que no se va a beneficiar de las ovejas mismas, de las ovejas propias. Eso no significa que la iglesia no va a honrar a sus pastores con un salario. El obrero es digno de su salario. Pero significa que el pastor no va a utilizar la palabra, a esconder la palabra, o mal enseñar con el propósito de quitar más a las personas. Cabe resaltar que por ahora ninguno de nosotros cuenta con un salario. Y no estamos aquí por eso. Y el día que llegue nos gozaremos de que la iglesia puede cumplir con su deber. Pero sabemos que las realidades de nuestro país no permiten por ahora eso. Pero oramos por eso, no tanto por nosotros, sino porque queremos que la iglesia sea lo que debe ser y cumpla con todas las normas que la iglesia debe tener. Luego dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Los puritanos llamaban a la casa pastoral la pequeña iglesia. La casa del pastor es, si queremos ponerlo en lenguaje moderno, es el currículum vitae del pastor en Full HD. Tú entras a la casa del pastor y te das cuenta quién es él, cómo vive, cómo se relacionan sus hijos con él, cómo se relaciona su esposa con él. Aprendíamos hace algunas semanas en la conferencia Protegiendo a la Familia que el hombre de Dios lidera su hogar al orar por su familia, planificar, velar y trabajar por su familia y proveer el alimento espiritual y físico para su familia. Esto debe ser ejemplificado por los pastores. La casa del pastor no debe predicar un discurso diferente al que se predica en el púlpito. Por eso dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hermanos, esto abarca muchos campos. Todos los campos que nosotros sabemos como casados implica tener una casa, implica gobernar un matrimonio, gobernar un hogar. El pastor debe liderar su hogar con autoridad clara, con sabiduría y con amor. La autoridad del padre y de la madre sobre los hijos. El liderazgo del padre en el hogar. Si llegamos a un hogar de un pastor, no podemos ver que los hijos irrespetan, no hacen caso, se mofan de los padres. No podemos ver que una esposa no hace caso o simplemente desatiende y no le importan las labores de su esposo. Ahora, hermanos, sé que estamos hablando del tema del pastor, pero todo esto aplica a la hombría bíblica. Si tú eres hombre, todo esto también aplica para ti. Aunque es el estándar requerido para los ancianos, es el estándar porque es el estándar del hombre ejemplar. Todo esto aplica para ti también como varón. La autoridad debe ser clara, pero también el pastor debe liderar su hogar con sabiduría. Muchos hijos no se quieren someter a los padres, no porque no amen a su padre, sino porque el padre no aconseja con sabiduría. No entiende su mundo, no entiende lo que el joven está experimentando, no ha hecho preguntas. Como decía un hombre, todas las personas son interesantes, y si no pensamos que son interesantes, es porque no hemos hecho las preguntas correctas. Lo más probable es que si no podemos apoyar a nuestros hijos,
es porque no hemos hecho las preguntas correctas. Pero hermanos, sinceramente me siento un poco lejano para hablar de ese tema. No tengo hijos, pero les pido que si quieren hablar más de esto, pueden hablar con el pastor Daniel o con el pastor Miguel o con cualquier padre que consideren ejemplar. Pero también debe el pastor liderar con amor. Decía el pastor MacArthur, cuando me preguntaron a mí, ¿por qué tus hijos te obedecen? Yo tenía estas tres cosas en mi mente: autoridad, sabiduría o amor. Pero dentro de mi corazón, lo que yo quería era que mis hijos dijeran, por amor. ¿Verdad? Y eso es lo que debemos buscar. Debemos buscar obediencia de nuestros hijos o una sumisión al liderazgo por amor. ¿Y cómo se logra eso? Cuando saben que tú amas. Cuando saben que tú como hombre amas tu hogar, amas a tu esposa, amas a tus hijos. El pastor debe tener a sus hijos en obediencia a su autoridad mientras están bajo su techo. La salvación de los hijos depende claramente de la obra del Espíritu Santo, no de nosotros. Pero muchas veces el carácter del hijo nos va a hablar de la forma en que él ha sido criado. Si un pastor llega a tener un hijo rebelde, éste no debe consentir la rebeldía en su hogar. Aquí se aplica el principio de Josué 24:15, cuando dice: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pastor no puede consentir, sí, él es mi hijo, pero arriba está durmiendo con su enamorada. El pastor no puede consentir el pecado en su hogar. El pastor no puede consentir y alimentar una vida de pecado. ¿Significa eso que el hijo no puede desobedecer? Sí, los hijos van a desobedecer. Todos hemos desobedecido como hijos. Pero no podemos consentir y proveer las locaciones para que nuestros hijos desempeñen su pecado. El pastor no puede consentir el pecado y la rebelión en sus hijos. Él debe guardarlos en toda dignidad, dice el pasaje. Esa dignidad significa que sus hijos son respetables y que traen honor a la familia. Esa es la dignidad. Que los hijos traen honor a la familia. Y cuando los hermanos ven a los hijos, dicen: qué bien criado está este hijo. Qué bien han levantado a este niño, a esta niña. Ante esto, se puede conversar mucho también. Pero yo he conocido pastores, de hecho, personas muy cercanas. Un hermano me dijo: tengo 4 de mis hijos que son creyentes, tengo 6 hijos. Honestamente, siento que el ministerio pastoral me está quitando mucho tiempo para darle a mis hijos y voy a hacer una pausa del ministerio pastoral para enfocarme en guiar a mis hijos al Señor. Y eso es algo loable, hermanos. No estoy diciendo que es un requisito de un pastor que sus hijos sean creyentes. Hay personas que defienden esa postura. Pero nosotros no tenemos la capacidad de salvar a nadie. Nosotros podemos enseñar y edificar, pero no tenemos la capacidad de hacer que el Espíritu Santo more en una persona. Eso es una obra celestial. ¿Ok? El pastor debe ser un ejemplo no solo para los de afuera, sino principalmente para los de su hogar. Trabaja duro, trabaja inteligentemente, administra bien su tiempo, es el primero en levantarse y mantener sus disciplinas espirituales, es otro niño más de la casa. Los hijos anhelan la llegada del padre a casa o sienten miedo, o les da igual si el padre está o no está. La esposa lo espera o celebra cuando él se va. Administra bien sus tiempos, horarios, citas, salud, finanzas, recursos, talentos, o anda a la deriva. Cuida la salud espiritual, física y emocional de su familia. Si no sabe hacer eso en su hogar, ¿qué garantiza que hará bien su labor en la iglesia? Otra vez, este es un llamado muy importante, hermanos, porque de tal pastor, tal iglesia, y de tal casa del pastor, tal iglesia.
Luego dice, no debe ser recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. La palabra en griego es neófito o neofutos, y que significa una nueva planta, una plantita. Nos habla de una planta frágil y fácil de destruir, que aún no está firme, que no tiene raíces profundas, que es frágil y sin experiencia. Como hemos dicho antes, el oficio del pastor es un oficio honorable y por lo tanto también coloca al pastor en una posición de alta estima, de respeto y honor. Tales bendiciones podrían confundir a un nuevo creyente y llevarlo a tener un concepto más alto de sí mismo del que debe tener. Esto es lo que le ha pasado al diablo. Por eso dice que no debe ser un recién convertido, no sea que caiga en la condenación que cayó el diablo, el cual siendo creación quiso ser más alto que el Creador. El que aún siendo bello anheló ser más bello que el Creador del universo. El que teniendo un rol de influencia quiso más influencia. Aquellos que son jóvenes y sin experiencia son más tentados a caer en esta tentación. Sin embargo, ningún pastor está libre de esta tentación. Todos nosotros, sin importar nuestro estado de madurez o nuestros años, somos tentados. Todos podemos subir un escalón más de grandeza y caer grandemente de ahí. Lo he visto con mis propios ojos y oro que el Señor nos proteja a cada uno de nosotros conforme vamos creciendo, hermanos, como iglesia. Y los pastores oramos por eso. Cuanto más grandeza viene, cuanto más relevancia viene, cuanto más influencia viene, la tentación de creer que es por uno y no por la gracia de Dios también viene. El pastor sabio y bíblico debe evaluar su proceder. No puede ser reaccionario porque la primera respuesta de nuestros corazones pecaminosos siempre es egocéntrica. Por eso debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. La mejor forma de hacer esto es pasar tiempo en oración y en servicio. Y como dijo un predicador, hablar más de Dios, menos de nosotros y nada de los demás. La mejor forma de que nosotros podamos crecer en humildad es mirando a los demás. Tim Keller decía, no se trata de que pienses menos de ti, sino que pienses menos en ti. No pienses tanto en ti. Piensa más en los demás, en sus necesidades, en servirles. Y también termina diciendo, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los pastores no debemos generar una reputación que no concuerde con nuestro carácter, sino que nuestro carácter piadoso debe ser nuestra reputación. La reputación del ministro es importante. Vuelvo y repito, el diablo utiliza cualquier defecto por parte de los líderes de la iglesia para avergonzar la imagen pública de la iglesia. Seguramente ya han escuchado la ilustración de aquella persona que dice que no quiere ir a la iglesia porque ahí todos son hipócritas. Y el evangelista le responde y le dice, ven, no hay problema, siempre hay asiento para un hipócrita más. ¿Verdad? Y aunque esta ilustración, hermanos, es provechosa para señalar nuestra imperfección y que todos de alguna manera somos santos falibles en proceso de crecimiento y por lo tanto pudiéramos ser considerados hipócritas por la gente de afuera, eso no debería darnos libertad para pensar que la hipocresía puede ser parte de nuestras vidas. Nosotros no debemos caer en el lazo del diablo, en la trampa del diablo. Esto simboliza ser atrapado en una jaula de hipocresía que termina por afectar la reputación del evangelio. Por eso necesitamos ayudarnos unos a otros y confesar nuestras cargas unos a otros. Cuando un candidato es evaluado para el ministerio pastoral, esto es algo que también se evalúa. ¿Tiene alguna acusación por parte de su familia, esposa, hijos, suegros, cuñados, compañeros de trabajo, pastores, socios, empleados, empleadores? Si hay alguna acusación seria, esto será motivo de evaluación y consideración. Este ministerio es un llamado honorable y se trata de Dios, no de los hombres. Los hombres de Dios deben ser un ejemplo para los demás en integridad, servicio, responsabilidad y laboriosidad, porque de tal pastor, tal iglesia. Y nuestro tercer punto para terminar, la meta del llamado. Este llamado es muy demandante y la razón por la que los pastores deben tener estas características es porque ellos son llamados a ejemplificar
el caminar cristiano. Nosotros deberíamos mirar a los pastores y decir, ese es el camino. No así quiero ser necesariamente, pero ese es el camino. Está tomando un buen camino. Muchos pastores se levantan y dicen, no me sigas a mí, sigue a Cristo. Pero el pastor bíblico debe entender que la gente debe seguirte a ti. Que el pastor bíblico debe poder decir como Pablo, síganme mientras yo invito a Cristo. No en egocentrismo, no en orgullo, sino en sacrificio, entendiendo que esa es una carga que Dios nos ha puesto. Ellos lideran y liderar no es otra cosa que ejercer influencia. Y nuestra influencia como pastores no debe solamente ser positiva, sino que tiene que ser una influencia de integridad, de servicio, de responsabilidad y laboriosidad. Los hermanos en la iglesia deben vernos y decir, quiero andar en integridad, me has animado. Quiero andar en servicio, me has animado. Quiero ser más responsable con mis deberes, me has animado. Quiero ser más laborioso con mis deberes cristianos y con mi vida en sí, honrar a mi familia, me has animado. Solo así los pastores pueden cumplir su objetivo del llamado, la meta del llamado. Colosenses 1:28 describe esta meta. A Él nosotros proclamamos al Señor Jesucristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Ese es nuestro objetivo y nuestro canal es el ejemplo. Nuestro objetivo es presentar el día que venga el Señor, decir, Señor, aquí está toda Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, esto es todo lo que me esforcé y esto es todo lo que hice. Mira, te presento a cada uno de ellos, en cada uno de ellos yo he trabajado, o a lo menos el cuerpo pastoral ha trabajado. Y Primera de Pedro nos habla del canal para hacer eso. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nuestro canal, hermanos, de los pastores y de los varones, para ejemplificar a Cristo, para llevar a las personas a ser como Cristo, es el ejemplo. Nosotros debemos ser ejemplares. Tanto el pastor que gobierna con piedad, como la iglesia que se somete a su liderazgo, deben revestirse de humildad. Si el pastor no tiene humildad, no va a poder ser ejemplo. No va a poder ni siquiera aceptar que le digan, eres un buen ejemplo. Se va a ensoberbecer. Si no hay humildad, entonces no hay ni buen liderazgo, ni obediencia piadosa de parte de la congregación. Dios nos ayuda, hermanos. Y Dios nos ayuda a ser la iglesia que testifique al mundo. Una iglesia que testifique al mundo que Cristo, con un liderazgo piadoso y con un grupo de pastores piadosos que Él ha escogido, Él gobierna en su iglesia, con un entendimiento claro de lo que es la autoridad bíblica y un rebaño humilde y sabio. Si nosotros hacemos eso, hermanos, vamos a primero dar gloria a Dios y segundo, ser un ejemplo también para otras congregaciones. Porque de tal pastor, tal iglesia. Oremos. Padre Santo, Señor, quedamos tan cortos delante de tu estándar, Señor, pero a ti en tu gracia te ha placido darnos una iglesia que te ama y darnos líderes, Señor, también que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, Señor, para sujetarnos a estos estándares. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu gracia que has expuesto en la vida de cada uno de nosotros como líderes y como miembros de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Te rogamos, Señor, que aún en nuestra imperfección seamos irreprensibles. Que aún, Señor, en nuestra falencia, Señor, la Iglesia, tu Iglesia, sepa amarnos y sepa guiarnos
manteniendo el vínculo de la unidad, del amor. Gracias, Padre, por poner esos estándares claros, por repetirlos 2 veces en tu Escritura, de manera que nadie puede tomar a tu iglesia y afectarla, de manera que nadie puede tomar el rol de liderazgo como un juego, o como una oportunidad, o como un grado. Guárdanos, Señor, de las finanzas, de las famas y del pecado, Señor, que nos asedia cada día. Protege a los pastores en esta iglesia, Señor. Danos, Señor, el alcance que anhelamos tener para bendecir a otras personas y para bendecir al pueblo de Lima, la iglesia en Lima. Danos, Señor, el alcance que tú quieras darnos. No nos des más ni menos, solo el que tú quieras darnos. Pero que en todo esto siempre sepamos que es tu mano gloriosa, tu mano de gracia obrando para bendecir a su pueblo con tu evangelio. Y ayúdanos a cada uno de los pastores y a cada uno de los varones aquí presentes a dar la talla, a ser hombres ejemplares, Señor, porque entendemos que de tales líderes, de tales pastores está la iglesia. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.